Hola, hoy vamos a ver ángulos en la circunferencia, ¿sí? Comencemos. El primer ángulo que encontramos en una circunferencia es el ángulo central, que consta de dos radios, ¿sí? Saliendo desde el medio. ¿Sí? Y este sería el ángulo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Vale lo que mide este arco, ¿sí? Vale lo que mide el arco AB. Entonces, supongamos que el arco AB mide 50, entonces este ángulo mide 50 grados. Mide 45 el arco, el ángulo mide 45 grados, ¿sí? Bien, esto es lo que sería el ángulo central, nace del centro justamente con dos radios. Bien. Vamos ahora con el ángulo inscrito. Bien. El ángulo inscrito tiene como nacimiento una parte del círculo, ¿sí? De la circunferencia. Nace en una parte de la circunferencia y se une a otros dos puntos de la circunferencia. Esto forma un ángulo tal que ese ángulo es el arco que lo está formando dividido 2, ¿sí? Supongamos, este arco mide 100, bueno, 100 sobre 2 va a ser 50, entonces este ángulo va a medir 50. Bien, vamos con el ángulo semi inscrito, ¿sí? Que va a estar formado por una tangente. Vamos a tener un punto A, la tangente, ¿sí? Que lo corta a ese punto, y acá el punto B, ¿sí? Y el ángulo sería este, el que forma la tangente con el segmento que une a A y a B, ¿sí? Bien, ¿cuánto va a medir esto? Lo mismo, va a medir el arco AB, lo que forma el arco AB, sobre 2, ¿sí? Lo mismo, si desde este punto A todo esto mide 180, supongamos, bueno, este ángulo va a ser 90 entonces, ¿sí? Bien. Vamos ahora con el ángulo excéntrico, ¿sí? Excéntrico, que va a ser la unión de dos diagonales. Supongamos tenemos esta acá, ahí y esta ahí, ahí. Bien. Este ángulo, sí, que va a ser lo mismo por opuesto por el vértice a este, ¿sí? Vamos a poner acá A, B, C y D. Bien. Cualquiera de esos dos ángulos, ¿sí? Va a ser el arco AB, este de acá, más el arco CD sobre 2, ¿sí? Bien, este punto no siempre está en el medio, en el caso este del excéntrico, puede unirse en cualquier parte, pero bueno,
Si este mide 50, este mide 40, tenemos 50 más 40, 90, sobre 2, 45. Entonces este va a ser un ángulo de 45. ¿Sí? Lo mismo que este por ser opuesto por el vértice. Bien. Y por último, el ángulo exterior. El ángulo exterior, que va a estar formado por secantes. Vamos a poner acá con rojo. Este es el punto P. Vamos a ponerle A, B, C y D. Y este es el ángulo alfa. ¿Cuánto va a medir esto? Bueno, va a ser el arco mayor, ¿sí? Este arco que está acá, menos el arco este menor que está acá, CD, esto por donde es arco, sobre 2, ¿sí? Entonces, supongamos que este mide 60, este mide 40, supongamos. Bueno, 60 menos 40 me da 20, 20 sobre 2, entonces este ángulo sería de 10 grados, ¿sí? Bien, esos son los ángulos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer dos ejercicios para ver cómo aplicar esto. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Tengo un semicírculo, ¿sí? De centro O, con esta especie de triángulos mezclados dentro del semicírculo. Me dan de dato, aparte de que es de centro O, me dan de dato que este ángulo, ¿sí? El BAC, este de acá, mide 20 grados. Y hay que calcular el X, ¿sí? Bien, habrá un montón de maneras de llegar al resultado, pasos más largos, pasos más cortos. Bueno, yo lo voy a explicar de esta forma. Bien, ¿qué podemos calcular primero? Yo casi siempre en todo ejercicio lo que hago es calcular todos los datos que puedo con los datos que me dan y después ver cómo sigo para llegar al resultado. ¿Qué podemos calcular primero? Bueno, si vemos el punto A, si lo uno con C y con B, es un ángulo inscrito, ¿sí? ¿Y qué me decía el ángulo inscrito? Que el ángulo inscrito va a ser igual al arco que lo forma, ¿sí? En este caso sería el arco CB sobre 2. Bueno, pero este ángulo inscrito ya me lo dan de dato, que es 20 grados. ¿Sí? Entonces, multiplicando por 2 de ambos lados, multiplico por 2 de ambos lados, y me queda entonces que el arco CB mide 40. ¿Sí? Así que vamos a anotar ese dato que ya calculamos. El arco CB mide 40 grados. Bien. Este por un lado. Ahora, otro dato que podemos observar es este. Este ángulo de este triangulito que se forma acá mide 90. Este de acá. ¿Sí? Por lo tanto, este de acá también mide 90. Opuesto por el vértice. Ahora, este entonces, vamos a llamarlo beta. ¿Cuánto va a medir? Y bueno, sabemos que es la suma de estos tres, alfa más el de 90 más el beta que pusimos, me tiene que dar 180. ¿Sí? Suma interna de ángulos de un triángulo. Ahora, el alfa es 20. Más 90, más el beta que es el que vamos a calcular, me tiene que dar 180. Entonces, el beta, ¿sí? Restamos de ambos lados 110, ya que esto me da 110. Entonces tengo 110, le resto 110 de ambos lados. Entonces me queda que beta, ¿sí? Este se me va, que beta es 70 grados. Bien, ¿para qué calculamos esto? Porque ahora, como me dan de dato que O es mi centro, entonces este O unido con A y con D es un ángulo central. Quiere decir que mi ángulo beta en este caso, como es un central, va a medir lo mismo que el arco que lo forma, ¿sí? O sea que el arco AD. Pero ya sabemos cuánto mide el beta, por lo calculamos, es 70. Entonces, el arco AD mide 70.
Anotemos eso. AD entonces mide 70. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bien. Ahora. Ya está casi, ¿no? Porque a ver. Nosotros sabemos que todo este arco, ¿sí? El arco AB mide 180. ¿Sí? ¿Por qué mide 180? Porque el arco AB es la mitad de una circunferencia. Una circunferencia tiene 360, la mitad va a ser 180. Pero AB, para llegar al arco AB, yo puedo también hacer AD más DC más CB igual a 180. ¿Sí? O sea, AD más DC más CB, sumando esos tres pedazos de arco, llego a todo el arco. Bueno, pero AD ya lo calculé, vale 70. DC es el que me falta calcular. Y CB también lo calculé, que valía 40. Igual a 180. Entonces tengo acá DC, 70 más 40 es 110. Igual a 180. Y ahora, bueno, resto 110 de ambos lados. ¿Sí? Yo aprovecho la pizarra para agregarlo. Este se me va a ir con este. Entonces el arco DC va a ser 180 menos 110, 70. ¿Sí? Entonces el arco DC vale 70. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué necesité calcular el arco DC? Porque si vemos, X, que es la que yo tengo que calcular, es el ángulo que forma el ángulo inscrito que nace en B y une a D y a C. ¿Sí? O sea, es el ángulo inscrito entre B, D y C. ¿Y cuánto valía un ángulo inscrito? Valía el arco que lo forma, en este caso DC, sobre 2. Bueno, pero DC ya sabemos que es 70. Entonces 70 sobre 2, X vale 35. Y ahí está el ejercicio. Bueno, este otro ejercicio tenemos esta figura, ¿sí? Y nos dice que alfa, que es el ángulo este de acá afuera, mide 40, que el arco AB mide 100, y nos pide calcular el X, que es este angulito de acá, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo calculamos? Primero, este ángulo, alfa, ¿sí? Es un ángulo externo, cuyas intersecciones con la circunferencia son A, B, C y D. Bueno, podemos usar este dato. ¿Cómo se calculaba un ángulo externo? Era el arco más grande menos el arco más chico sobre 2. Bueno, pero alfa ya nos dan de dato que es 40 grados. ¿Sí? Y a su vez tenemos que el arco AB mide 100. Entonces despejamos el arco CD. ¿Sí? Acá vamos a poner arquitos. Ahí está. Bueno, multiplicamos por 2 a ambos lados. ¿Sí? Acá nos queda 80. Bien, restamos 100 a ambos lados. ¿Sí? Y ahora multiplicamos por menos 1 de ambos lados y nos queda que CD es 20 grados. ¿Sí? Entonces, CD es 20 grados. Pero bueno, X, que es el que tenemos que calcular, es el ángulo central que nace en O y que une a C y a D. Y como sabemos, un ángulo central es igual que el arco que lo forma. Pero CD ya lo calculamos. Entonces X es 20 grados.